Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz día para todos y que el Señor les bendiga. Bajo la dirección de José se construyeron inmensos graneros en los lugares principales de todo Egipto y se hicieron muy grandes preparativos para conservar el excedente de la esperada cosecha. De acuerdo con la predicción de José, comenzaron los 7 años de escasez. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, justamente gracias a la previsión de José. El hambre se extendió a la tierra de Canaán y fue muy severa en la parte del país justamente donde moraba Jacob. José entonces vio cómo empezaban a llegar una gran cantidad de caravanas de diferentes países del mundo que traían compradores porque se habían dado cuenta que en Egipto había suficiente provisión. Por lo tanto, una de esas caravanas que llegó fue justamente la caravana con los hijos de Jacob, los hermanos de José. Estos, habiendo oído hablar de que existía abundante provisión hecha por el rey de Egipto, inmediatamente se trasladaron a comprar granos. Y al llegar y ver al virrey juntamente con otros solicitantes, se presentaron ante el gobierno de Egipto y se inclinaron el rostro a tierra, como lo dice Génesis el capítulo 42 y el versículo 50. De tal manera que José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Obviamente no le conocieron porque José había sufrido una transformación. Primero que todo, había crecido, era mayor. Y como todos sabemos, la cultura egipcia hacía que en las clases de la alta sociedad estos vestían completamente diferente, eran muy bien adornados y también utilizaban maquillajes, lo cual hacía que José se viera completamente diferente. Al ver a sus hermanos inclinándose y saludando con reverencia, José recordó los sueños que él les había contado a ellos, donde decían que se iban a inclinar hacia él. Por lo tanto, las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. Así que José, con una mirada penetrante, examinó al grupo y descubrió algo interesante, y es que Benjamín, su hermano tanto de mamá como de papá, no estaba entre ellos. Así que se preguntó, ¿habría también él sido víctima de las traiciones, de la crueldad de aquellos hombres rudos llamados sus medios hermanos? Por lo tanto, decidió averiguar la verdad. Y entonces les mandó una acusación. Espías sois, les dijo severamente, por ver lo descubierto del país habéis venido. Pero sus hermanos respondieron, no, señor, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Así que José deseaba, si todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba con ellos, y también justamente quería obtener alguna información con respecto a qué habría pasado en su hogar durante todo este tiempo. Pero algo ocurrió, y es que, fingiendo dudar de la veracidad de lo que decían sus hermanos y considerándolos como espías, el gobernador declaró que se los probaría, exigiendo entonces que permanecieran en Egipto hasta que uno de ellos fuese a traer a su hermano menor. Si no consentían en hacer eso, serían tratados como espías. Qué tremendo golpe que se le dio, que se le propinó a estos hermanos. Porque para los hijos de Jacob, ellos no podían aceptar ese arreglo.
puesto que el tiempo que necesitaban para cumplirlo, es decir, para ir de nuevo hasta allí, convencer a su padre de aquello tan terrible, de alejar a su segundo hijo, y volver nuevamente sería un tiempo en el cual sus familias fácilmente podrían padecer de inanición. Ese viaje era muy largo y dejando a sus hermanos en prisión. ¿Cómo harían entonces frente a tales circunstancias delante de su padre? Por lo tanto, parecía posible que se los condenara a muerte o que se los hiciera esclavos, y si traían tal vez de traer a Benjamín, solo participarían de la mala suerte de los demás. Es decir, Benjamín haría parte también de la esclavitud a lo cual los 10 hermanos iban a ser puestos ya bajo el gobierno egipcio. Por lo tanto, decidieron permanecer allí y sufrir juntos, más que aumentar la tristeza de su padre por la pérdida del único hijo que le quedaba por parte de su amada Raquel. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos habían cambiado de carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles, vengativos. Pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque debemos decir que ya tenían bastante edad. Los 3 días que pasaron en la prisión egipcia fueron para ellos de amarga y de profunda tristeza, porque en ese lugar reflexionaron sobre el pecado que habían cometido, que les había quedado en su mente y en sus conciencias por el resto de la vida. A menos que presentaran a Benjamín, su condenación como espías era casi segura, y tenían realmente poca esperanza de obtener que su padre consintiera en enviar a Benjamín. Por lo tanto, el tercer día hizo llevar a sus hermanos ante él, José, y no se atrevió a detenerlos más tiempo porque seguramente pensó que su familia estaría sufriendo por hambre. Su padre y sus familias estaban allí. Así que les dijo: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la cárcel, aquí en la casa, uno de vosotros, y los demás id y traed al hermano menor. Ellos entonces convinieron que aceptaban esa propuesta, aunque expresaron realmente muy poca esperanza de que su padre permitiría a Benjamín volver con ellos. Hasta entonces José se había comunicado con ellos mediante un intérprete porque pretendía que no era un varón de la tribu a la cual ellos mismos pertenecían. Y sin sospechar entonces que el gobernador los comprendía todo lo que hablaban, conversaron libremente el uno al otro en su presencia y empezaron a acusarse mutuamente de cómo habían tratado a José. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ahora ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén, que había querido librarlo en aquel lugar de Dotán donde lo vendieron, agregó: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Así que José, que escuchaba, no pudo dominar su emoción y salió del recinto a llorar, para que nadie lo viese. Y al volver ordenó que se atara a Simeón ante ellos y le hizo volver a la cárcel. En el trato cruel hacia su hermano, Simeón había sido el instigador, recordemos, y el protagonista central de la venta de José. Y por esta razón entonces la lección cayó sobre él. Qué momento en la historia más dramática para José. Antes de permitir la salida de sus hermanos, José entonces ordenó que se les diera abundante cereal y que el dinero que cada uno fuera puestos había dado para el pago se colocara secretamente en la boca de cada uno de los sacos que ellos llevaban.
Este pues fue el encuentro de José con sus hermanos después de muchos años en los cuales él había estado en Egipto y había sufrido mucho, y ahora el Señor lo tenía en el pináculo y en la cumbre por las bendiciones que significan el ser una persona leal y fiel a Dios. Hermosa historia que nos trae la lección de esta semana. Que el Señor les bendiga.